Saludos cordiales a todos los que en este momento nos están viendo. Bienvenidos a su programa cultural, artístico, literario, Harry Confidencias en el Tiempo. Como cada fin de semana y continuando con nuestro ciclo de entrevistas a autores contemporáneos, hoy estamos muy felices, muy contentos y a la vez también románticos porque tenemos el honor de entrevistar al poeta Nilson Bustamante, conocido en el mundo de la literatura como el poeta empedernido. Esperemos que nuestro invitado nos confiese todo lo que osadamente trataremos de preguntarle sobre su vida, sobre su obra y algunos de sus proyectos culturales. Hoy sabremos las confidencias en el tiempo de nuestro invitado de honor, Nilson Bustamante Vázquez. ¿Qué tal, Nilson? ¿Cómo te encuentras? Y gracias por aceptar nuestra invitación. Amigo Jonathan Ramírez, muy buenas noches. Muy buenas noches a todas las personas que en este momento están sintonizando este bonito programa. Estoy encantado de acompañarle a usted y desde luego muy agradecido por esta invitación. Muy bien. En el presente tengo en mis manos la biografía de nuestro invitado. ¿Ya? Dice, ¿no? Nilson Bustamante Vázquez. Nació el 23 de enero del 2000 en la provincia de Chota, Cajamarca, región andina del Perú. En su infancia se mudó al centro poblado, el agropecuario, distrito de Lagunas, provincia de Chiclayo, donde reside hasta la fecha. Aprendió a leer y escribir desde los 4 años, conviviendo con las historias de sus abuelos. Realizó sus estudios de nivel básico en Ocupe, donde conoció la gran labor de autores nacionales y extranjeros. Parece que hay un eco, ¿no? Yo le escucho bien. No, hay un eco que está emitiendo doble. Ya, perfecto. En el 2019 haría su realidad publicando su sueño, ¿no? Tras publicar su primer poemario, Gritos del Corazón, en el 2021 aparecería su segundo libro, Susurros del Corazón. Sus 2 obras forman parte de una colección de 5 poemarios que se encuentran disponibles en Amazon. Así también, quién sabe lo que puede pensar en el amor. A sus 24 años ha cautivado a sus lectores con su enfoque en el amor romántico y temas como la naturaleza, los paisajes, la vida, con una sensibilidad única que resuena en el corazón de sus seguidores. Actualmente ha publicado su libro El Parque de los Sueños, que es de género narrativo novela. Bien, nuestro invitado se ha iniciado en el mundo de la literatura a través de la poesía. Y bueno, en mis manos tengo uno de sus poemas, y bueno, son varios poemas que nos ha enviado él. Y bueno, leeré uno para iniciar con las preguntas que le haremos a nuestro invitado. Y el presente poema lleva por título Primavera, no existe primavera. Se va la primavera, cual nube seca que arrastra el viento, como arrastra mi voz por las calles de mi agropecuario, hasta su final, disolviéndose, se va triste, se va sola, se va muda, se va ciega, se va sorda, se va sin sentir siquiera, se va sin dar su último suspiro, se va sin dejar huella, solo se va. Ya no hay flores, aunque casi nunca las hubo, y se van sin avisar, así ocultándose de todos, o ante todos sus expectantes que siempre las esperan. Noviembre triste, triste noviembre, triste, ya triste todos, se nos ha ido la primavera, sin perderla, sin detenerla, sin poder atajar, sin poder decirle adiós aún. Vuelvo pronto. No hay vuelto su rostro para llevarse la última impresión, ni para ver los frutos de los algarrobos. No, así nomás se ha ido. Caen por la noche algunas gotas. Llego yo, nos dice el verano, y aunque queramos que toda la vida sea primavera. ¿Qué primavera? Sequía, desaparición, hambre. No existe primavera. Bien, es la introducción, ¿no?, a través de su poema de nuestro invitado para iniciar esta entrevista, ¿no?, a nuestro invitado. Bien, la primera pregunta que yo le haría a nuestro invitado es, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes de Chota, Cajamarca?
Bueno, una infancia en Chota sobre todo, pues que fue un lapso cortísimo, eh, ya que a los 2 años y medio aproximadamente mi familia se mudó junto conmigo al centro poblado del agropecuario, que es el lugar donde habito actualmente y donde he transcurrido, pues, digamos, toda mi vida, o todo el resto de mi vida a partir de esa etapa, ¿no? Una infancia tranquila, apacible, nostálgica. Creo yo que la supe aprovechar, ¿no? Y como todos, pues, llevo muy bonitos recuerdos que son los que en todo momento me acompañan y son esa energía, ese punto de apoyo, aquella directriz para continuar. Bien, bueno, lo que nuestro invitado nos dice, en la actualidad él se encuentra viviendo, ¿no?, en el centro poblado de agropecuario. Y este agropecuario también está presente en uno de sus poemas de nuestro invitado, en la cual de repente él dará lectura o leeremos sobre este poema. Mi pregunta, mi siguiente pregunta sería: te mudaste con tu familia, ¿no?, como dices tú, al centro poblado agropecuario. ¿Cuál fue el motivo y qué edad más o menos tenías? Bueno, como hice mención anteriormente, debieron ser 2 años y medio, cerca a los 3. Bueno, mis abuelos ya tenían un terreno aquí, y por otro lado está pues de que se sabe que en el siglo pasado, no hace mucho, ¿no? Hubo una gran migración de peruanos, de ciudadanos, y creo que como todos, pues que buscamos comúnmente lo que se dice mejores oportunidades, ¿no? Entonces, esos son los motivos principales que llevaron a mi familia a realizar ese recorrido, esa caminata, ese tránsito. Bien, perfecto. Mi siguiente pregunta, que es lo más esencial e importante, quizás tal vez porque te dedicas al mundo de la literatura y lo que todos tal vez deseamos saber o conocer, ¿no? En este caso, como decía el escritor Roberto Bolaño, mencionaba en una de sus entrevistas de que la mayoría de los escritores siempre se inician en el mundo de la poesía. Cabe recalcar que la poesía es el género literario más antiguo. ¿Por qué? Porque poesía, a través de la mitología griega, tenía un significado de crear, de procrear, de dar a luz, ¿no? En este caso, ese tiene el significado de poesía. Entonces, es un género muy antiguo y este género es que pocos lo practican, pero siempre tratan de incluirlo en todos los géneros. La poesía está dentro de los cuentos, dentro de la novela, y entonces la poesía siempre está presente en nuestras vidas. Mi siguiente pregunta sería, Nilson, ¿desde cuándo y cómo nace tu pasión por la escritura? ¿Qué fue lo que llegaste a escribir primero en este caso? Ya lo mencionaba usted, ¿no? Es una verdad ya, pues hoy en día, mundialmente conocida, como diría, bueno, como se canta ese dicho, ¿no? Yo me inicié en la infancia, creo que con la narrativa, con la oralidad que tenían mis abuelos, mis primos, mis tíos. Pero había un detalle que es lo que me llamó la atención, que debía tener 5 años yo, porque mis primas con las cuales vivíamos son mayores que yo. Entonces ellas estaban ya en la primaria, y en los libros del Estado que da, ¿no?, para la educación básica regular, para las escuelas, había un poema de una, no recuerdo específicamente el tema principal, pero era
había sido escrito por una niña y en la parte inferior decía que tenía 7 años. Y aquello pues me llamó bastante la atención porque esta es otra verdad. Todos tenemos la idea, ¿no? De que los que escriben son personas adultas, son personas mayores. Entonces, consultando luego con mi abuelo, con la familia, sobre todo con mi abuelo, que era con el que convivía bastante la mayor parte del tiempo, me dijo que sí era posible eso. Además agregó de que si es que yo escribía y lograba hacer algo bonito, ¿no? Él mismo se encargaría de publicarlo. Entonces aquello pues me motivó bastante y hizo que empezara ya a crear, pues, ¿no? Creo yo que cuentos, tipo historias en un momento pues ¿cómo se dice? Populares, ¿no? O tratando de imitar aquellas versiones de que mi abuelo también, creo yo, se inventaba, porque algunos años después, bueno, cuando yo mejoré en mis lecturas, me encontré con algunos libros que tenían ilustraciones y comparándolas con las historias que me contaba mi abuelo, me di con la sorpresa de que había mucha diferencia entre lo que me contaba mi abuelo y lo que realmente estaba escrito en ese libro. Perfecto. Bueno, ya nuestro invitado nos ha tratado de, ¿no? de mostrar cómo se inició en el mundo de la literatura. Bueno, en este caso él es todo lo contrario. Él se inicia con la narrativa. Bueno, creíamos que él de repente se ha iniciado con la poesía, ¿no? Bueno, sí, sí, creo que me desvié un poquito, pero al leer aquel poema de aquella niña, me llamó la atención y leyendo páginas más adelante me encontré nuevamente con un poema de Nicomedes Santa Cruz, la décima, una décima muy conocida en la escuelita, o a Focacho Saprendí, ¿no? Como la conocemos, y aquella musicalidad me hizo cambiar de idea. Me di cuenta además de que la rima pues le daba un tono más agradable, podría cantarse y de uno u otro modo se volvía pues algo más cautivador. Bien, perfecto. Mi siguiente pregunta sería, ¿quiénes son tus referentes literarios en este caso? O tu primer referente literario en ese entonces. A veces los referentes literarios cambian con el pasar del tiempo, pero bueno, ¿quiénes son tus referentes literarios en todo caso, en el actual o en esos momentos que empezaste en el mundo de la literatura, ¿no? Claro. En ese entonces empecé a admirar a Nicomedes Santa Cruz por aquel poema, pues no, aquella décima que retrataba algunas experiencias que más o menos me iban contando, ¿no? Y en fin. Pero luego conocí a César Vallejo, Paco Yunque, por ejemplo, que fue uno de los primeros cuentos también que leí luego en la escuela. Y más adelante a Valdelomar, con quien me hice muy amigo. A la par, en su biblioteca de mis tíos me encontré con Los perros hambrientos de Don Ciro Alegría, un tipo que empecé a admirar bastante también. Más allá de lo literario, creo yo que mi entorno se familiarizaba con la historia que describía, ¿no? El campo, el pastoreo y aquellas actividades que de una u otra manera estaban o están vinculadas con el entorno que convivo. Bien, bueno, es claro tus dos referentes literarios que son, ¿no?
el poeta decimista Nicomedes de Santa Cruz y nuestro dandy Abraham Valdelomar. Y bueno, tal vez ciertamente puedo afirmar ello porque en uno de tus poemas he visto que hablas de Evaristo, ¿no? Evaristo es el sauce que llora que escribió a Valdelomar. Y bueno, ya me sacaste de la duda, ¿no? Ya me sacaste de la duda. Sí, dime. Bueno, coloca tu audio. Sí, si me permite, a la par de Valdelomar, creo yo que está Jorge Isaacs y el francés Victor Hugo. Los temas referentes con ello me parecen cautivadores, atractivos, y a menudo trato de frecuentar en la literatura clásica, pues no, temas similares, aunque con estilos muy diferentes, ¿no? Y que hoy en día pues son dificilísimos de encontrar. Bien. Mi siguiente pregunta es, ¿libro de qué autor despertó tus expectativas para que empieces a escribir? ¿Qué libro te motivó para que te inicies en el mundo de la literatura? Todo escritor empieza como lector, ¿no? ¿Qué libro te llamó la atención? ¿Libro de qué autor? Claro, yo creo que Valdelomar, en especial El Caballero Carmelo. Nuevamente, pues no, se muestra, creo yo que la convivencia eh, con los vecinos y con lo que uno se encuentra en los libros y más aún en la infancia, en la niñez, hacen que te identifiques. De alguna u otra manera yo sentía pues aquella nostalgia, ¿no? Sentía yo que estaba en ese pueblo. Las calles tenían esas digamos, descripciones muy parecidas a lo que yo vivía, ¿no? Y luego me encontré con El vuelo de los cóndores, historia que sucede en un circo, y que por otro lado les cuento en exclusiva, bueno, de que uno de mis tíos y sus hijos aún tienen el circo, ¿no? El cual ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Y mi familia, pues desde luego, cada vez que se hablaba, por ejemplo, de animales salvajes, de la selva, de algunos lugares que se visitaban, ¿no? Entonces, aquellas historias me hacían, pues, me hacían querer conocer mucho más, ¿no? Pero las posibilidades eran difíciles, entonces qué mejor que los libros y las historias que se encontraban en ellos para poder de alguna u otra manera vivir como que una realidad alterna, ¿no? Bien, mi siguiente pregunta, y eso es lo que siempre hago a todos mis entrevistados, ¿no? Bueno, en el programa, en este presente programa, este ciclo de entrevistas, han pasado ya escritores como Julio Dica, Alex Chang, Fernando March, Ángel Valeriano, Fred Sagastume, Julia del Prado, Javier Dionisio, Julio Barco, la escritora española Pilar Martín Gila y la poeta también española Aixia Valfugger. Bueno, en esta oportunidad no tenemos a Nilson Bustamante y siempre la pregunta que yo hago es lo siguiente. Quizás por conceptos propios de la materia de literatura, materia de comunicación, sabemos cuál es el concepto de literatura, pero cada autor siempre tiene un concepto propio. Y mi pregunta sería lo siguiente para ti. ¿Qué es la literatura para Nilson Bustamante? La literatura es
creo yo, en cierto modo, de un retratar la realidad propia del presente y al mismo tiempo pues la imaginaria tal vez, ¿no? O la que, bueno, hay historias futuristas y también pasadas, ¿no? Yo creo que se convierte en una línea de tiempo propia, ¿no? Y por otro lado, si es que nos vamos ya a lo académico, pues, ¿no? También sabemos que hay que seguir normas, digámosla, estrictas en cierto modo, pero que son las correctas también, pues, ¿no? Y que los que nos ayudan a dar esos puntos que luego nos suman, ¿no? Porque se ve también el modo de preparación que vamos teniendo, la formación que vamos adquiriendo, los conocimientos y todo aquello pues que luego se ve concretado o plasmado dentro de lo que se publica. Bien, ese es el concepto, ¿no? Propio de nuestro invitado, ¿no? Acerca de la literatura, ¿no? Y bien, en este caso, ¿no? ¿No? Ya que sabemos que el concepto propio de nuestro invitado acerca de la literatura, mi siguiente pregunta sería, ¿no? Lo siguiente, ya que nuestro autor ha publicado más libros de poesía, y también siempre me interesa preguntarle a mis entrevistados que practican este género, que escriben este género, por concepto propio. Siempre el autor menciona su concepto propio. Lo tiene Octavio Paz, Borges y los demás autores que han trascendido hasta hoy en día, conceptos propios sobre la poesía. En este caso, mi pregunta sería para Nilsson, ya que viene publicando ya varios libros de poesía. ¿Qué es la poesía para Nilsson Bustamante? La poesía es, creo yo, que como el aire, que está en todas partes, ¿no? Es aquella belleza que de pronto descubrimos y nos cautiva, y que por suerte o por mala suerte, pocos somos los que logramos identificarla y lo aprovechamos, ¿no? Lo disfrutamos. Hola, María. Bien, de cierto modo, ya que nuestro invitado nos menciona el concepto propio de poesía, hay uno de sus poemas que también me llamó poderosamente la atención y que lleva por título Caminante, ¿no? Si bien es cierto, del caminante y del camino, a través de, ¿no? de los autores ya propiamente dichos, se ha escrito tanto el camino, el caminante. Y este poema que voy a leer es Caminante. Voy a leer una parte, ¿no? Y le invitaría a las personas que nos están viendo a leerlos, porque Nilsson Bustamante tiene un concepto propio, un sentimiento propio del camino, del andante en este caso, porque al fin y al cabo, todas las personas que estamos en el mundo somos caminantes, caminamos, somos andantes. Y dice, ¿no? Caminante. Soy un andante de pies descalzo, sintiendo las espinas y el calor del suelo, los altibajos, la arena ardiente, las piedras. Soy un caminante sin abrigo que tiembla en invierno, que se muere de frío, que también llora y se cobija a orillas de los caminos. Soy un caminante, un buen caminante, un foráneo completo, uno casi extinto, y en sus lares todo un extranjero. Bueno, este último verso es un verso tan existencialista que para los conocedores, ¿no? de este tema filosófico, ¿no? el hombre, ¿no? el ser humano, es el que deambula y anda por estos lares, ¿no? tan extinto, ¿no? tan solo. Bien,
Mi siguiente pregunta, que es casi como una curiosidad, y yo creo que tus demás seguidores de tu página tal vez se hayan preguntado y no sepan, ¿por qué te haces llamar Poeta Empedernido? ¿De dónde viene este seudónimo o este nombre? ¿Quién te llamó o tú mismo te autollamaste Poeta Empedernido? ¿Nos podrías decir, por favor, al respecto? Claro, yo siempre escribí en anonimato. Mis escritos no se mostraron hasta el 2015, me parece, cuando posteé algunos versos en mis redes sociales, pero con una cuenta, digamos, falsa, ¿no? Un perfil que más adelante desactivé e inhabilité también. Estaba yo en quinto de secundaria y por primera vez yo le cuento, bueno, por primera vez yo le cuento a un docente a quien le tengo muchísimo aprecio, de que escribía, y sobre todo poesía, ¿no? Entonces le conté también de que le había dicho esto a algunos otros docentes, algunos de literatura o de comunicación, y que estos pues habían hecho caso omiso a aquel comentario que hasta entonces les había hecho. Bueno, hoy tienen otro concepto ya, ¿no? Pero en ese entonces yo le comentaba, ¿no? De que no pasa nada, yo creo que lo estoy haciendo mal y todo esto, ¿no? Él me dijo, simplemente sigue escribiendo, si de repente recibes críticas, tú sé un empedernido, ¿no? Esto. Y esa fue la palabra que de pronto, o no seas un empedernido, sino eres un empedernido, porque estás así y todo te nace, todo te fluye con naturalidad. Entonces aquella palabrita quedó en mi subconsciente, ¿no? Y pasó el tiempo hasta el 2018. Bueno, luego ya salí de secundaria, ¿no? En el 2016. En el 2018 se me ocurre publicar o crear una cuenta con ese seudónimo. Sentía yo de que ya debía nuevamente volver a mostrar algunos de mis escritos. En el 2017 había creado una cuenta en una plataforma digital en la que empecé a postear algunos escritos y también con seudónimo, porque sentía de que no iba a tener creo yo que atención no buscaba, bueno, la aceptación tampoco, sino que simplemente no sé, el sentirme rechazado tal vez, ¿no? Creo que eso es lo que nos pasa a todos y en todos los sentidos. Pero en fin, entonces publiqué en el 2018 y tuvo bastante acogida mi página. En el 2017 que había escrito el primero de los 5 de estos libros, que es En Voz del Corazón, ¿no? El que lo publiqué en Amazon en el año 2017, en esta plataforma en el 2017. Entonces tuvo bastante acogida, pasó las 12,000 visitas. Y entonces en el 2018 dije, wow, les gusta bastante lo que produzco. Ya me familiarizaba con Facebook también, entonces dije, voy a crear una página, porque vio que otros también lo estaban haciendo, por supuesto, y por ahí se promocionaban. Y entonces fue que lancé, pues, ¿no?, la página de Facebook como Poeta Empedernido, y que ha ido creciendo, pues, ¿no?, en acogida, como este espacio también, Confidencias en el Tiempo, que es de mucha ayuda para los autores, nos ayuda con la difusión, nos ayuda con un enriquecimiento, con una confraternidad también, ciertamente, con los demás autores que se presentan en este espacio. Sí, bien. Bueno, ya sabemos, los que estamos, los que nos están acompañando en esta entrevista, por qué se hace llamar el Poeta Empedernido. Mi siguiente pregunta, Nilson,
ya que también practicas el género poético, el que escribes y publicas el género poético, yo te preguntaría lo siguiente. ¿Crees que la poesía está evolucionando? ¿Está yendo por un buen trayecto? ¿Por qué en algunos países y sobre todo en nuestro país no se lee mucha poesía? Porque ha habido no estas noticias de que cada feria, en cada FIL, compran los lectores compran más narrativa que poesía. ¿Crees que la poesía no está evolucionando o por qué no se lee mucha poesía, Nilson? A ver, de repente tienes algún concepto tuyo o alguna idea al respecto. Creo yo que se lee menos poesía porque en cierto modo es la manera pues más directa de retratar las emociones o los sentimientos. Y por otro lado, la mayoría escribe en primera persona y de manera personal, ¿no? O en primera persona y los lectores lo sienten de manera personal tal vez, ¿no? Por otro lado, creo yo de que como la mayoría de poemas pues suelen ser cortos, es poquísimo lo que los lectores alcanzan a disfrutar o a sufrir, digámoslo así, ¿no? A diferencia de la narrativa, pues que los cuentos son un poco más extensos, las novelas, pues desde luego muchísimo más. Y por otro lado está de que creo yo los nombres de los personajes también actualmente se están volviendo bastante referenciales. Por otro lado, evolutivo, ¿no? Como lo mencionas, o como me hacías la pregunta. Yo creo que está evolucionando la literatura en general, tanto en ensayo como en narrativo, en lírico, ¿no? Pero vemos también de que cada vez se está escribiendo pues de manera más fácil para que el lector pueda degustarlo, ya que le da pereza también buscar algún diccionario o le cuesta entender alguna metáfora, algún símil. Entonces creo yo que esas son pues algunas de las causas de que se lea menos poesía. Y por otro lado creo yo que el plan lector también, pues, ¿no? Se podría decir de que está más enfocado al género narrativo que al lírico. Bien, y dinos, Nilson, ¿qué poeta es tu autor favorito hasta la actualidad? Sigue siendo sin duda Valdelomar, ¿no? Sigue siendo, sin duda. Aunque por momentos he sentido que Jorge Isaacs, y no recuerdo el autor del nombre de Julia, un autor mexicano, ¿no? Que son algunos de los que están tratando de alcanzar el top principal. Bien, ya tenemos ¿no? A tu autor favorito, que es Abraham Valdelomar. Bueno, ha sido uno de los escritores que ha dado mucho que hablar en su momento. Se hizo llamar el dandy, ¿no? Fue un poco tan altivo con esta conducta del dandy. E incluso yo, por la admiración a él, también escribí mi libro de cuentos, ¿no? El dandy de la noche, ¿no? También admiro esta conducta del dandismo. Y bien, tenemos en ese caso algo en común, en ese aprecio por Valdelomar. Valdelomar, pues, es un escritor muy complejo, muy prolífero. Ha hecho poesía, ha hecho ensayo, ha hecho novela, ha hecho cuento, ¿no? No sabíamos qué podría haber hecho
Valdemar si hubiera vivido, bueno, hasta los últimos años. Bien. Claro, Valdelomar ha hecho lo que se le ha dado la gana en la literatura. Perfecto. Mi siguiente pregunta sería, ¿cuál es la temática principal en tus poemas, en los libros que has venido publicando? ¿Cuál es la temática principal? ¿O hay varias temáticas que predominan? Principalmente el amor, creo yo. Ha estado presente en mis 5 libros y en la novela también que ya he publicado, y en la segunda parte también que se avecina, ¿no? Bien, sí, en eso sí estamos muy de acuerdo porque, ¿no? Hemos visto a través de tus poemas que la temática principal es el amor, pero también hemos visto por otro lado la otra temática que tienes un sentimiento bucólico, porque hablas de la naturaleza, hablas también ¿no? En el espacio de los Andes, en este caso, ¿no? Y bueno, pero mayormente predomina la temática del amor. Bueno, tienes como 5 libros. Bueno, trataremos de preguntarte por unos 3 libros o 3 o 4 libros que has publicado. Mi pregunta sería, ¿cómo nació tu libro o cómo llegaste a escribir tu libro, que es tu primer libro? Si es que de repente estoy equivocado, me corriges. Gritos del Corazón. ¿Cómo nace este libro? Sabemos que es de género poético. ¿Cómo nació, cómo llegaste a escribir Gritos del Corazón? Para ponerles un poquito en contexto, no solamente, bueno, Voz del Corazón es el que inicia esta colección de 5 libros, que los puedo mostrar las portadas por aquí, están en la contraportada, bueno, en la de mi libro Susurros del Corazón. El primero es Voz del Corazón, que como les mencionaba, creo yo que esta colección la inicié a escribir a ciencia cierta a los 14 años o a los 15, ¿no? Creo que esa transición natural, ¿no? Del ser humano ha hecho de que inicie a escribir, ¿no? Más allá de todas las cosas. Pero está pues los encargos, ¿no? De que, como les mencioné, tenía una página, un perfil de Facebook que no estaba con mi nombre, en el que posteaba algunas frases, en el que de pronto llegaron ciertos lectores a los que les gustaba, ¿no? Y luego empezaron a escribirme. Actualmente pues se dice personalizado o poemas personalizados, pues entonces no entendía de eso, ¿no? Entonces fueron así como nacieron estos, no solamente Voz del Corazón, sino los 5 libros. Es por ello que suelo decir, pues, ¿no? Que estos 5 poemarios son el producto de un cúmulo de emociones, sentimientos, sensaciones propios e impropios, que conforme ha ido pasando el tiempo han ido perfeccionándose hasta que han quedado pues impresos ya, ¿no? Bien, bueno, ya nos acaba de mencionar sobre el nacimiento de los libros, de sus poemas que él ha publicado. Y bueno, casi en los 5 libros, la temática principal, como lo acaba de mencionar, es el amor, ¿no? Bueno, aunque sí. también he visto yo... Me olvidaba, disculpa que te corte. Dicho sea de paso, en un principio, iban a ser solamente 3. Algo así como una amistad, un enamoramiento y un rompimiento. Pero posteriormente, cuando fui a imprimir el primer poemario que fue Gritos del Corazón,
me di con la sorpresa de que autopublicar sobre todo pues será costoso. Y entre estos 5 poemarios que está dividido pues daba cerca de 300 páginas. Entonces, o bueno, algunas más, ¿no? Entonces, fue que lo tuve que dividir, ¿no? Para que pudiera costear la impresión. Bien, bueno, la pregunta que le iba a realizar era lo siguiente, ¿no? Ya que en sus libros, como él menciona, la temática principal era el amor. Y si bien es cierto, sobre el amor se ha dicho varios conceptos en la poesía, en las novelas, en todas las materias sobre el concepto de amor. Pero ya que nuestro invitado, su temática principal es el amor en sus libros, y que también en su página, El Poeta Empedernido, tiene esas frases relacionadas con el amor, el romanticismo, como que para algunos ya ya quedó en la literatura clásica, pero si bien es cierto, no, el amor siempre perdura. Dinos, Nilsson, para ti, por concepto propio tuyo, me supongo yo que te has planteado, ¿qué es el amor para Nilsson Bustamante? ¿Qué es el amor? Sí, como usted lo mencionaba, no solamente es algo clásico, sino de que, a ver, es algo universal y creo que eterno además, ¿no? Más allá de los conceptos y experiencias que cada uno tenga. Bueno, ¿qué es el amor? Yo te voy a responder con un poema que escribí en este libro que dice: no tiene definición, me han dicho. ¿Cuál será la verdad? Me contaron que es lo más bello, algo que no se puede explicar, que también deja huellas imposibles de borrar. Me dijeron también que te llena de alegrías, que emerge de lo más profundo de un ser. En fin, ¿cómo puede ser? Por otro lado, en mi libro ¿Quién sabe lo que puede pasar en el amor? Al finalizar un poema, al finalizar un poema hay un verso que dice, bueno, dice más o menos así. Se me ha ido. Bueno, vayamos a lo mejor mientras traigo a la memoria o mientras busco en mi archivo, ¿no? Este verso con el que deseo también concretarles, ¿no? La naturaleza está presente en mis poemas porque considero yo también que es pues fundamental, ¿no? Lo mismo como la vida, los paisajes. Por otro lado está de que la riqueza que tenemos como país, como nación, tanto histórica y como natural, ¿no? Es inspiradora en todos lados, ¿no? Y en todos lados se habla, en todos lados se repite. Entonces sería pues algo imposible de que no logremos escribir sobre ello. Ahora busco, sí, por favor. Sí, ya entendimos tu concepto, ¿no? De acerca del amor y ya lo hemos leído en tu libro. Pero bien, mi siguiente pregunta, Nilsson, ya que también hemos mencionado que no solamente te dedicas a hacer poesía, no solamente cultivas este género poético, sino que también nos hemos enterado que también haces novela. Y tu última publicación, que también ya lo estás promocionando y publicitando, lleva por título El Parque de los Sueños. ¿No? Género narrativo y novela. ¿Cómo así diste este gran salto desde género poético a la novela, Nilsson? ¿Cómo nace este libro, El Parque de los Sueños? ¿Y cuál es su temática principal? El Parque de los Sueños es una novela romántica también que
nació a las 2 de la mañana del año 2020. En un principio esto iba a ser solamente un cuento en el que empezaba haciendo la descripción de un parque polvoriento, vacío, digamos deshabitado, solitario, ¿no? Pero con el pasar de los días, ¿no? Ya refrescando las ideas, me di cuenta de que podía continuarse, ¿no? De que tenía aplazada una historia en mi cabeza y que decidí pues unirla a este inicio. Pero de cierto modo también debía transformar el parque porque consideraba de que no podía suceder ciertas cosas allí, ¿no? Porque ¿quién visita, por ejemplo, un parque vacío con un montículo de tierra en el centro a modo de fuente, a modo de glorieta o a modo de estatua, como estaba en este cuento, ¿no? Entonces decidí transformarlo y es más o menos como lo que se puede mostrar en la portada, ¿no? Un parque verde, poblado de árboles, de vegetación, lleno de aves también, cantoras. Entonces, fueron pues siendo los ingredientes que iban a acompañar a los protagonistas. Por otro lado, la transición la dimos porque muchos autores, como ya lo mencionó usted, me hacían esa pregunta, pues, ¿no? ¿Cuándo un cuento? ¿Cuándo una novela? Y no creo yo que haya sido por insistencia, sino que ya escribía con cierta regularidad o hacía intentos de escribir una narrativa. Y hasta el año 2000, bueno, hasta este año 2024, en enero, fue que me decidía, pues, ¿no? Darle alguna corrección, pasarlo a algunos autores, escritores también para que la leyesen, me diesen su punto de vista, me ayuden a corregir de cierto modo, y posteriormente pues lo llevamos a una editorial. Bien, mi siguiente pregunta sería, Nilson, ¿cómo escribe Nilson Bustamante? ¿Es un escritor disciplinado a tiempo completo o escribe en cualquier momento cuando se le presenta la inspiración? ¿No? Julio Cortázar decía que es un escritor muy perezoso, ¿no? Muy quizás, no sé, porque él no escribía pues a tiempo completo. Él escribía de repente cuando la inspiración llegaba pues en el autobús, en un café, y él llegaba a su casa y trataba de hacer sus apuntes y escribía pues en cualquier momento. Pero escritores, por ejemplo, como Mario Vargas Llosa, como no como el autor Flaubert, ¿no? O Víctor Hugo, ¿no? O el mismo Gabriel García Márquez, se encerraban pues meses y días para hacer sus novelas. Bueno, en este caso, ¿cómo es Nilson Bustamante? ¿Es un autor disciplinado en ese sentido o escribe en cualquier momento? Escribo en cualquier momento. Es más, creo que trato de tener las ideas que de pronto se me ocurren. Las postergo por días, semanas, ¿no? Tratando de acomodarlas o de darles una continuidad. Y cuando siento que ya está, pues, de cierto modo ya avanzado, es que procedo a plasmarlo. Bien, mi siguiente pregunta sería, ¿cómo te fue en la venta de tus libros? ¿Crees que el escritor puede vivir de la literatura en el país?
Yo creo que sí es posible. Mi primer poemario, que hice un tiraje de 1000 ejemplares, en menos de un mes logré vender casi la mitad del tiraje. Por supuesto que a un precio bastante módico, nada más eran 5 soles. Estoy hablando de Gritos del Corazón, un poemario de más de 80 páginas, y que fue pues porque uno estaba motivado, ¿no? Con todas las ganas, bueno, ahora aún las tengo, pero no le aplico la dedicación que como lo hice en un primer momento. Creo yo que si hubiese seguido con esa constancia, y en ese caso sí con esa disciplina, ¿no? Por agotar rápidamente un tiraje, eh, que considero que sí es posible. Y lo otro es que solamente porque estuve enfocado en un sector pequeño y el público se sintió pues bastante contento de recibir un producto como el mío. Por otro lado, creo que la juventud también fue un punto a mi favor. Bien, perfecto. Mi siguiente pregunta sería, ¿tienes tú en mente alguna cita de un autor que te haya cautivado mucho? ¿Recuerdas, llevas esa cita, esa frase de ese autor que en todos lados y dices, no, siempre recuerdo esa frase? ¿Nos puedes mencionar de repente alguna frase, alguna cita de un autor que siempre te acompaña por todas partes? Creo que empezando desde Cervantes, bueno, mezcladas las citas variadas, ¿no? Por ejemplo, Cervantes, hay una que dice, pues, por ejemplo, el que anda mucho y ve mucho, y me parece que dice, sabe mucho también, ¿no? Por otro lado, Víctor Hugo, en Los Miserables, hay uno que dice, el corazón tiene su propio hambre también, ¿no? Mario Benedetti, pues, que tiene un sinfín de frases y creo que en la actualidad es uno de los más voceados. Bukowski también a su modo, ¿no? Y en fin, no me los tomo ninguna de modo personal, pero sí a menudo los recuerdo, ¿no? Pablo Neruda también, ¿no? Por ejemplo, aquella frase que incluso le han hecho canción, es tan corto el amor y tan largo el olvido, caminante no hay camino, o caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? En fin, somos pues ¿cómo se dice? Parte del todo también, ¿no? Perfecto. Como mencionaba, ya que en tus poesías la temática principal es el amor, ¿no? Y esa es una temática muy clásico, ¿no? Que practicaron Pablo Neruda, Benedetti, Shakespeare en algunos de sus libros, ¿no? Entonces, nos das a entender, bueno, pues que eres un autor, amante de lo clásico, amante, pues, quizás, de las corrientes que han hecho historia en la literatura. Entonces mi pregunta sería lo siguiente: ¿cuál es tu opinión sobre el mundo actual? Así como autor, ¿qué concepto tuyo merece este mundo presente? Quizá en algún momento pensaba, no pensaba, sino me acogía a la idea de que decimos, lo que se decía, ¿no? Que nacimos tal vez en una generación equivocada y de cierto modo así. Pero luego me di cuenta que no es la generación equivocada, sino que todo es relativo, ¿no? Y depende de nosotros equivocarnos o seguir
lo correcto, ¿no? Por otro lado, no solamente cambia el mundo, sino cambia todo, pues no, como repito, es relativo todo. Perfecto, perfecto. Ya que tú mencionas de la generación equivocada y todo, ¿crees tú que hoy en día la juventud está más alejado de los libros, está más alejado de la lectura, y está más entretenida con la tecnología, en este caso el celular y las más redes? Bueno, si bien es cierto, hay redes, ¿no? Que hay páginas que también tienen, pues, difunden la cultura, ¿no? El arte, pero, pero hoy en día la juventud está más ligada, más apegada, pues, al morbo, ¿no? A la farándula, al chisme. ¿Por qué crees tú que se debe a esto, que la juventud está más ligada no a todo esto, Nilsson? Antes, yo encontré la frase de mi libro ¿Quién sabe lo que puede pasar en el amor? Y no sé por qué siento la necesidad de compartirles hoy. Como últimos versos dice, he conocido el amor y es 1000 veces mejor de lo que me habían contado. En fin, ahora volviendo a la pregunta, es cierto aquello, pues no, pero es porque nos lo hemos permitido. Bradbury decía en su libro Fahrenheit de que para destruir una cultura no es necesario quemar los libros, sino evitar que los lean. A partir de allí, Orwell también pues tiene frases bastante directas o bastante certeras al hablar de estos conceptos, pero por ejemplo, pues no, para destruir no voy a decir la inocencia, sino tal vez esto es como decir la verdad y la mentira, ¿no? Entonces, para no decir la mentira hay que disfrazarla de verdad, y es lo que hoy en día se está haciendo. Por otro lado, no hay que ser tan disciplinados, no hay que ser tan rigurosos, no hay que ser tan, desde luego, tan objetivos también se diría, ¿no? Porque todo se basa en subjetividades, todo se basa en medias verdades, todo se basa en fantasía, en ficción, en entretenimiento, en vulgaridades. Y no recuerdo exactamente la frase, pero había alguien que decía también, no, creo que adelantándose a esto, de que no es necesario pues cortar de golpe, como decía alguien, muerto el perro, muerto la rabia, sino que de cierto modo pues hay que adaptarlos para que prácticamente se malogre esto, ¿no? Porque por ejemplo nos pusieron la televisión, ahora como usted lo mencionaba, los medios digitales, los smartphones, los móviles. Entonces, lo más vendido pues es la farándula, las vulgaridades, ¿no? El entretenimiento o el mal entretenimiento, que de cierto modo pues es para... No quiero decir algo conspiranoico tampoco, ¿no? Muchas veces hoy en día, al hacer referencia a algo parecido, ¿no? Se dice, no, esto es algo conspiranoico, están tratando de hacer esto, pero nos damos cuenta, ¿no? De que, como decía Charles Darwin, que nos toca simplemente sobrevivir, pues no, y no sobrevivan solamente los más fuertes, sino el que más se adapte a los cambios. A partir de allí, pues, quienes tenemos las metas claras, quienes trabajamos por nuestros objetivos,
creo yo que somos los que vamos a hacer historia, lo que vamos a tratar de sobresalir, y lo demás pues van a seguir con lo rutinario, con la comodidad que hasta entonces les está ofreciendo lo que tienen en manos. Bien. Mi siguiente pregunta, ya que, bueno, eres un autor que está avanzando pues de menos a más y ya tienes unos seguidores muy amplios, lectores, y supongo yo y creo yo que algunos de tus lectores de repente se han planteado esta siguiente pregunta y pensando en ello te hago llegar a esta pregunta, ¿no? Y es algo, pues, es algo curioso que casi toda la mayoría, y sobre todo yo, y me supongo que también tú, se ha hecho pregunta o ha investigado o ha indagado sobre, ¿no?, esta temática que te voy a preguntar, de algunos autores o de tus referentes literarios. ¿Cómo se considera Nilson Bustamante? ¿Creyente, agnóstico o ateo? Yo soy creyente, creo en Dios, y creo que Él creó el mundo, nos creó a todos, ¿no? Desde ese punto de vista, pues mi pensamiento es cristiano. Soy conservador, entonces creo que allí está la respuesta también a las demás preguntas tal vez que tengan que ver con este tema. Bien, la otra temática que también todos desean saber de sus autores, porque Jean-Paul Sartre mencionaba de que el escritor tiene el deber fundamental de estar con su nación, con el pueblo. Se le debe a su gente lo que hace en la literatura. ¿Cómo te consideras en el ámbito político? ¿De la derecha, de la izquierda o del centro? Como hacía mención, soy conservador, pero creo yo que vamos a las derechas, pero a las derechas correctas, a las de Washington, ¿no? Por ejemplo, a la propiedad privada, aunque hay de cierto modo pues aquellos que la aplican mal y hace que de pronto nos sintamos mal tal vez con estas cosas que admiramos, ¿no? Pero yo creo que no es culpa de la ley o de las cosas que están hechas, ¿no? Sino de cómo se las aplican. Es lo mismo que hablando de la tecnología, pues no, la tecnología no está mal. Las redes sociales son un punto bastante, o aportan bastante, nos facilitan, pero hay pues quienes lo utilizan mal o quienes saltándose ciertas normas lo utilizan para lo que no se debería. Bien, entonces nos acabas de mencionar que tú eres un autor inclinado hacia la derecha, pero una derecha muy distinta y diferente a lo que hoy en día estamos viendo. Entonces, me animaría a preguntarte lo siguiente, y me supongo que como un autor que ya tienes publicado varios de tus libros, tienes un pensamiento crítico y un pensamiento, ¿no? Que tiene una opinión propia. ¿Qué opinas del actual gobierno? Estamos ciertamente en decadencia en algunos, pero bueno, en todos los aspectos, ¿no? Pero es porque como hacía mención anteriormente, pues no, estamos aplicando mal o estamos no estamos haciendo pues las cosas como eso son debidas. Las leyes están hechas
para todos los ciudadanos, pero no todas las cumplimos, pues no. Tratamos de infringirlos y por otro lado, tenemos esa podredumbre desde ya, creo yo, en ciertos gobernantes, en ciertos representantes políticos que de pronto pues tratan de corromper al resto y por eso estamos como estamos, ¿no? Por otro lado estamos en una era, como decía de Negre, del facilismo, en lo que mientras que le den su tajada pues ellos se sienten bien y es lo más rápido y lo toman como correcto, ¿no? Bien, la temática principal de hoy en día también es el feminismo. ¿Qué opinas tú del feminismo actual? Se está excediendo, creo yo, ¿no? Por otro lado, pues esto no es algo, creo yo, algo secreto de que hay muchas entidades detrás que están tratando de no sé, de perder ese verdadero concepto de lo que debería ser o de lo que es la feminidad, ¿no? Lo mismo también como lo masculino, ¿no? Y ahora todo se trata de tildar como machismo, mientras que aprovechándose de aquello, pues están haciendo muchas cosas que para aquel grupo se considera correcto, ¿no? Y así es un problema que está ganando lugar y está utilizando palabras bastante nobles, podría decirse, ¿no? Como el empoderamiento, por ejemplo, ¿no? Que es una palabra noblísima, pero que de cierto modo, pues, ¿no? Están sacándole provecho para tergiversar, pues, ¿no? El concepto de feminidad, como decía en un principio. Bien, otra de las temas que también que está dando mucho que hablar es el lenguaje inclusivo. No sé si has oído hablar de ello. Bueno, me dices que tú eres un autor conservador. ¿Y qué opinas tú del lenguaje inclusivo? ¿Crees que ya se debe dar a nivel mundial? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, como conservador, pues lo considero incorrecto aquello. No se debería dar. No, creo que aquello está tácito ya. Está ganando lugar en ciertos lugares, ¿no? Y en cierto modo creo que es una decadencia para el lenguaje, ¿no? Para el lenguaje, para el español correcto. Bien, mi otra pregunta, que también es una temática que también ha dado mucho que hablar, es sobre la corrida de toros que hay a nivel mundial. ¿Tú estás de acuerdo con que se llegara a prohibir a nivel mundial? Porque en Sudamérica, por ejemplo, uno de los países donde se ha prohibido actualmente es Colombia, y algunos de los conservadores, así como tu persona, mencionan de que no, que es una tradición, es una costumbre que no se debería eliminar y la cual están exagerando algunos protectores de los animales. Pero en este caso, tú como autor, ¿qué opinas acerca de esta, ¿no?, de esta supuesta tradición, ¿no?, que es un poco violenta con los animales? ¿Qué opinas de la corrida de toros? ¿Se debe prohibir en el Perú o qué opinas al respecto? Es una pregunta bastante, bueno, hoy en día que está dando bastante que hablar este tema, ¿no? Hay muchas cosas, creo yo, en lo cultural que nuestros sectores ha aceptado, ha aprovechado y que, no sé, yo siento que enriquece tal vez en cierto porcentaje a la cultura.
Jaguar Fiesta, por ejemplo, ¿no? Que como o citando a Arguedas, ¿no? Hace una hace mención en ello, pero actualmente aquello también ha ido evolucionando. Por ejemplo, hay los toros ya bueno, he sido testigo en ciertos lugares a los que he ido, en que hay toros que son entrenados, en donde los toros no llegan al ruedo, ¿no? Directamente a morir, ¿no? Sino que llegan eh, prácticamente como que a jugar, porque desde pequeños están entrenados ya para ello. eh, eh, Muestran el show, lo mismo que sucedía anteriormente, creo yo, que con algunos animalitos como los perros, los loros, los monos en un escenario, ¿no? Y que luego pues son retirados y nuevamente continúa con su alimentación, continúa con su dieta para posteriormente nuevamente acompañar en otro escenario o en otro espacio. Perfecto. Eh, hoy en día la mayoría de los lectores o la mayoría de los críticos más están a favor o les importa más el autor que la obra. Tal es el caso, por ejemplo, de Mario Vargas Llosa, que la crítica con él es por su opinión política, porque no es de la izquierda. Hace poco hubo un artículo que hablaba sobre la vida de Pablo Neruda, del trato el trato que hacía sobre su hija, eh, sobre el caso de Octavio Paz y su relación con su esposa, que era también un poco no violenta. Mi pregunta sería lo siguiente para ti: ¿qué es importante para ti, el autor o la obra o su obra? Creo yo que si es que vamos a hablar de manera personal, como una referencia como ser humano, eh, dividiendo pues no el trabajo que hace, el oficio, el arte, con lo personal, pues creo yo que todos pues hay una gran diferencia, ¿no? Eh, por otro lado, por ejemplo, creo que García Márquez también era de izquierda, y también de cierto modo hay un sector en el que no, ¿cómo se podría decir? No lo acepta, ¿no? Pero por otro lado está la popularidad y está el presente también, ¿no? Y aquellos que se logran identificar con sus culturas sin importarle cómo fueron personalmente. Bueno, yo desde mi punto de vista creo que dividiendo esas cosas, pues se podrían aceptar los trabajos. Por otro lado, yo como lector he ido más a revisar los libros más que las biografías de ciertos autores, ¿no? Como hay otros que sí son importantes de destacar biográficamente. Mi siguiente pregunta: ¿hay algún poeta joven que te esté llamando la atención por sus escritos en la actualidad o consideras que no lo hay? Uno de ellos estuvo recientemente en tu programa, Julio Barco. Es un poeta al que admiro mucho, ¿no? Con el que he tenido el gusto también de conversar, ¿no? Eh, Está haciendo un excelente trabajo, eh, tanto como artístico como en manera personal, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, aquí en el norte, admiro, por ejemplo, a Ernesto Facho, a Anthony Damián,
Hay alguno también de Trujillo, de Piura que admiro, ¿no? Sí hay destacables. Por otro lado, estuve hace algún tiempo también en una entrevista con un escritor que dirige una editorial en el que me comentaba de que muchos de ellos, ¿no? Al igual que Julio Barco, por ejemplo, han tenido reconocimientos internacionales y son pues seres humanos que merecen de cierta manera de que tengamos pues una referencia, ¿no? De lo que es la literatura contemporánea, de lo que es la poesía contemporánea, y sobre todo pues porque no recuerdo quién lo dijo, que no se hace lo que se quiere, sino lo que se puede, ¿no? Pero ellos están tratando de esforzarse, de dar lo máximo para que hacer posible todo, ¿no? Bien, eh, uno de los temas que el poeta peruano y quizás a nivel mundial, sobre todo en el Perú, una de las vallas muy fuertes que el poeta tiene que pasar es sobre la poesía de César Vallejo, ¿no? ¿Has leído la poesía de César Vallejo? ¿Estás de acuerdo con con esa denominación que se le mencione como poeta universal? Vallejo es un poeta bastante completo, bastante sustancioso. Eh, yo creo que en su caso es muy diferente, como el mío, ¿no? De que alguien me dijo el poeta empedernido, a mí me gustó y desde entonces pues lo utilicé. César Vallejo no se autoproclamó, ¿no? Pero los estudiosos, los académicos, quienes se encargan directamente de la materia, pues fueron los que le pusieron en ese nivel, lo encumbraron, y cada uno pues alcanza lo que se merece, creo yo. Bien, ¿qué proyectos literarios tienes ahora? ¿Qué libro vas a publicar? ¿Quién sabe lo que puede pasar en el amor? Estoy pensando, bueno, ya está escrito. Hay algunos poemas que andan circulando por las redes. Y por otro lado está la continuación del Parque de los Sueños, que está bastante avanzado también y que ojalá pronto me decida a publicarlo, ¿no? Por otro lado, hay una historia que inicié en el 2016, bastante, creo yo que es una de mis escritos bastante ambiciosos, pero uno de los que más vueltas les he dado, ya que constantemente he perdido 5 versiones de esta historia y que lo he botado no solamente en el tacho de basura, sino incluso he tratado de liberar de mi memoria algunos fragmentos para construir una historia nueva, ¿no? Pero que no sé cuándo logre concretar lo que creo yo que es uno de mis mayores proyectos que tengo para futuro. Hasta la actualidad, los libros que has venido publicando, ¿cuál de tus libros te ha dado mayor satisfacción hasta el momento? Yo considero que el primero. A ver, uno, porque
era yo un desconocido, en el nivel artístico. Por otro lado, me llevó a muchos lugares. Por otro lado, el mundo sabía que escribía. Y era la realidad de uno de mis sueños. La aceptación del público, tanto local como del resto del país, incluso virtualmente del extranjero. Uno de mis poemas fue llevado a cortometraje, ¿no? En fin, no, no desmerezco también a Susurros del Corazón, que es uno de los que me ha traído bastante satisfacción, porque en se ve que hay ya pues una transformación en cuanto a lo literario, a lo que hasta entonces he venido ya construyendo, ¿no? Eh, Me identifico mucho también con los poemas que contienen este libro. Y en fin, creo que estos dos son los más notables. Lágrimas del Corazón, o Silencios del Corazón, que es el último con el que cierra esta colección que está publicado en Amazon. Lo finalicé durante pandemia. Entonces, todos ellos pues tienen una historia que contar y son la transición pues, ¿no? De adolescencia a juventud. Perfecto. Ya que estamos llegando ya al final del programa, mi siguiente pregunta sería, qué consejo le darías a los escritores jóvenes que tienen la idea de publicar por primera vez? Bueno, como fue tu caso, ¿no? Sí, sobre todo pues trabajar mucho esto artísticamente, leyendo sobre todo, ¿no? Para que de esta manera eh, la creación pues sea nutritiva, sea clara, y por otro lado no se cometan muchos errores que en mi caso cometí, ¿no? Eh, Porque les cuento que soy padezco de ansiedad en cuanto se me cruce alguna idea, ¿no? Entonces empiezo a trabajar a lo loco y todo lo demás. Yo creo que no todos seamos así, ¿no? Entonces por ello es de que se nota también en los trabajos. Por otro lado, de que si tienen un sueño, pues no, a lo mejor sea a escribir o publicar, y en sí para todos aquellos que tienen un sueño, pues que trabajen en hacerlo realidad, que sigan con esa visión, con ese objetivo en mente, y que se alejen tal vez de las redes sociales, de los móviles que hoy en día quitan mucho el tiempo. Y pues si es que si tienen planteado llegar a cierta meta en un tiempo determinado, con estas distracciones pues se va a aplazar o va a ser imposible que lo concreten. Muy bien. Como ya es de costumbre, ya al final de la secuencia de nuestro programa, tenemos unas preguntas rápidas y que queremos que nuestros invitados nos las respondan como tal. Voy a hacerte unas 5 preguntas rápidas y la cual quiera que me lo contestes, ¿no? También muy rápidas, muy concretas. Y al final de estas 5 preguntas te voy a hacer, te voy a mencionar la lista de los autores y tú vas a elegir con qué autor te vas a quedar, ¿no? Sin decir el por qué. Y bueno, ya nosotros vamos a deducir por cuál es el motivo, ¿no? De tu motivo que tú te quedas. ¿Bien? Ahí entonces vamos con la pregunta. ¿Qué libro te cambió la vida? Creo que
me cambió la vida fue Paco Yunque. Perfecto. ¿Cuál es el libro más inspirador que has leído? ¿Cuál es el libro más inspirador que has leído? Principito. ¿Qué libro regalaría siempre? ¿Qué libro regalaría siempre? He regalado bastante María de Jorge Isaac y alguno de Valdelomar. ¿Qué libro has leído muchas ¿Qué veces? libro has leído muchas veces? El que he leído más veces ha sido bueno, la colección de cuentos de Valdelomar. ¿Qué libro te encuentras leyendo ¿Qué actualmente? libro te encuentras leyendo actualmente? Actualmente estoy leyendo de Mario Benedetti, un libro bastante voceado últimamente, no recuerdo la novela, pero acabo de terminar La caverna de José de Saramago. Perfecto. A continuación, A continuación, te voy a mencionar, te voy a mencionar dos vas a autores quedar y vas solo con uno. a quedar solo con uno. ¿César Vallejo o ¿César Abraham de la Mar? Vallejo o Abraham de la Mar? Valdelomar. ¿Valderomar o José Santos ¿Valderomar Chocano? o José Santos Chocano? Valdelomar. ¿Valderomar o José María ¿Valderomar Argueda? o José María Argueda? Valdelomar. ¿Valderomar ¿Valderomar o o José María Argueda? Es bueno. Eguren? Eguren. Valdelomar también. ¿Valderomar o Javier ¿Valderomar Heró? o Javier Heró? Valdelomar. ¿Valderomar o ¿Valderomar o Jaime Jaime Sabines? Jaime Sabines. Jaime Sabines ¿Jaime o Mario Sabines o Benedetti? Benedetti. ¿Mario Benedetti ¿Mario o Antonio Benedetti o Machado? Antonio Machado? Benedetti. ¿Mario Benedetti ¿Mario Benedetti o Federico García Lorca? Creo yo que por la actualidad que tiene, ¿no? Y por lo que bueno, Benedetti. Bien. Bien. ¿Mario Benedetti ¿Mario Benedetti o Juan Ramón Jiménez? Benedetti. ¿Mario Benedetti ¿Mario Benedetti o Gustavo Adolfo Bécquer? Becker. Gustavo Adolfo Gustavo Adolfo Bécquer o Charles Baudelaire. ¿Cuál fue el otro autor? Charles Baudelaire. Charles Baudelaire. No, me quedo con Benedetti. No, dijiste No, Becker. dijiste Bécquer. Perdón, Becker. ¿Becker o Bécquer Arthur o Rimbaud? Arthur Rimbaud. Becker. ¿Becker o Bécquer Octavio o Paz? Octavio Paz. Octavio Paz. ¿Octavio Paz o Octavio Pablo Paz o Neruda? Pablo Neruda. Pablo Neruda. ¿Pablo Neruda Pablo o Gabriela Neruda o Mistral? Gabriela Mistral. Neruda. ¿Pablo Neruda Pablo Neruda o Nicanor Parra. Neruda. ¿Pablo Neruda Pablo o Neruda o José José Martí. Martí. Neruda. ¿Pablo Neruda Pablo o Neruda o Juan Juan Nisman. Neruda. Bien, Bien, perfecto. perfecto. Ya Ya sabemos, ¿no? sabemos, ¿no? ¿Dónde te quedas? No te quedas. Y bueno, Bueno, cuéntanos dónde pueden tus ir tus libros. libros. ¿Cómo pueden contactarse ¿Cómo contigo? contactarse contigo? Y mis libros están siendo vendidos por la editorial Levis, en especial este último, pues, ¿no? Que acaba de salir. Pero los demás, o es decir, estos dos, a través de mi persona, ¿no? Me pueden encontrar como Poeta Empedernido en Facebook. O Nilson Bustamante Vázquez. Son uno de los modos con los que pueden contactarse conmigo. Tus palabras de despedida, algo que tengas que agregar o no hayas dicho durante la entrevista. Agradecer por tu programa y felicitarte. Estás haciendo un trabajo magnífico y creo yo que espacios como estos en los que nos ayuden a difundir, a resaltar, a
despejar también algunas dudas, ¿no? De los lectores, son los que necesitamos ahora, ya que la virtualidad pues es un espacio que nos está facilitando todo esto. Por otro lado, podemos notar también, ¿no? Que hay ciertos autores, bueno, esto es sabido creo que para todos y en todo, la cierta rivalidad, el cierto egoísmo que sí existe hoy en día, ¿no? Pero a través de ciertas entrevistas hemos podido conocer también a ciertos autores y por otro lado, saber de algunos que ignoramos, de ciertos, ¿no? Porque son contemporáneos y lo contemporáneo, sobre todo, es lo que aún es desconocido, ¿no? O en ciertos sectores nada más es voceado. Muy bien, Muy bien. ha estado con nosotros, Bustamante, conocido en el mundo del nido. Muy bien, gracias a todos por habernos seguido en el programa, por habernos visto en la transmisión. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Nuestra próxima invitada es la poeta peruana Lucía Caslac. Y bueno, nos encontraremos como cada fin de semana por este mismo medio y algunas veces en diferentes horarios, en la cual estaremos anunciando a través de la publicidad, ¿no? de nuestros entrevistados. Muchas gracias, con nosotros será hasta otra oportunidad. Gracias por seguirnos, gracias por transmitirnos y por compartir nuestro programa. Saludos cordiales a todos.